Hugo Extreme, Hugo Energize, ambos de Hugo Boss. ¿Vale la pena? Sí, no, ¿cuál? Pues quédate porque eso es lo que vamos a ver en este video. De los dos yo tengo mi favorito de entrada por la fragancia y es el Extreme, porque gira en torno a una nota que disfruto bastante, que es la manzana verde. Esta es la mayor concentración de los dos, ya que esta viene siendo Eau de Toilette y este un Eau de Parfum. Pero vamos a ver allá qué nos tiene preparado esta versión que fue lanzada en el 2016. Un atomizador riquísimo, la botella bastante cómoda. Nos colocamos un poco y ahí de una vez nos recibe inmediatamente desde el primer spray la manzana verde con un corazón compuesto de lavanda, salvia y geranio, y secándose con notas amaderadas de cedro. Realmente todo lo que gira en torno a esta fragancia es que se siente muy elegante, fresca, con matices obviamente cítricos leves, frutales, frescos y limpios. Es un perfume que definitivamente pues se hizo para ser disfrutable. ¿Cuál es la duración de este perfume? Aproximadamente unas 6 horas. En piel, en la ropa dura aproximadamente lo mismo. Es un perfume que definitivamente no se hizo para llamar la atención, sino para el confort. Así como te estoy haciendo hincapié, pese a la limpieza que tiene, esos toques de manzana verde riquísima, pues también tiene algunos acordes que se pueden llegar a sentir un poquito más sobrios y tranquilos, más elegantes. Perfecto para la oficina, diario y salidas con amigos. Pero este señorito de aquí no se me queda atrás, porque realmente también lo prefiero bastante, y es directamente, no por específicamente el perfume como tal, sino por la sensación que me evoca. Y es que de los dos es aquel que trae un tipo de añoranza, de recuerdos. Y como no, fue lanzada en el 2005, así que ya tiene par de días hasta este punto. Esta también tiene algunos matices que va girando en torno a lo fresco, pero aquí hacemos una profundidad hacia lo especiado y lo cítrico. Es una fragancia que sin duda se siente mucho más compleja, propia de esa temporada donde los perfumes, pese a ser asequibles, tenían un gran complemento olfativo. Este siguió esa tendencia. Desde el primer spray, la sensación que me evoca es de la sensación picante de la pimienta rosa, limón, piña y mandarina de la salida. Se siente bastante agradable. También tiene unos toques especiados, frescos, como el cardamomo. Una nota que se siente clara de nuez moscada, que le da, yo diría, que cierto carácter muy masculino y muy sobrio, muy tranquilo e imponente. De los dos, obviamente, si por complejidad tenemos el Energize, que así también como su nombre lo indica, también considero que de los dos, pese a mantener ese toque sobrio y tranquilo, es el más energético. Definitivamente se siente chispeante, picante, vibrante, con esos toques mezclados entre especias cálidas, frescas y notas frutales, acorde también con los cítricos, porque sabemos que la piña va bien complementada con los cítricos de la mandarina y el limón que tiene. Así que chispeante y vibrante sí lo es, pero a la vez manteniendo la madurez de una fragancia que se pondría a alguien para estar tranquilo. No siento que sea un perfume extremadamente pues juvenil, ¿verdad? Es un aroma más conservador y más elegante que estarías usando en un momento tranquilo. También es ideal para la oficina y demás. En la duración, aquí sí realmente yo puedo decir que de los dos es el que menos tiene, pues bueno, es menos concentrado. Recordemos que es la versión Eau de Toilette. Aquí va alrededor de las 5 horas. Y difícilmente te pase de ahí. Es un perfume que más que tú ponértelo para llamar la atención, es para tú disfrutar del perfume y lo que estén suficientemente cerca, porque también es una fragancia muy íntima. Es un perfume que es bastante personal. Entonces, ¿cuál recomendaría de las dos? Pues yo te digo algo, la fragancia, las dos tienen ese aire de ser pues una fragancia comercial, una fragancia que pese a su inherente complejidad y estructura olfativa, pues también se siente bastante sencilla comparada con fragancia incluso en el mismo rango de precios. Y yo lo que te digo aquí es que esto va en la misma línea que iríamos con el famoso Nautica clásico que es
amado por muchos y odiado por otros por su simpleza. Otros dicen que huele a detergente, a limpiapiso y demás. Yo de por sí adoro este perfume. Así que ya sabrás que no son fragancias extremadamente pues complejas. Entonces de ahí ya automáticamente, dependiendo de lo que tú andas buscando, ya sabes que cuál es la recomendación. Si tú andas buscando un perfume para llamar la atención, para ser el centro de mirada, un perfume más duradero, más proyectante, con un mayor rendimiento y mucho más moderno, pues yo te diría que ninguna de las dos fragancias serían una opción para ti. Perderías tu dinero. Ahora bien, si tú quieres un perfume que es para relleno, por decirlo así, que es cuando tú compras una fragancia para dejar descansar las otras. Un perfume que utilizarías un mes, por ejemplo, para darle chance a las otras fragancias, o simplemente porque lo viste económico y crees que podías darle la oportunidad. Mucho más si adora las fragancias con matices limpios, afrutado en el caso de la manzana verde. Aquí un perfume un poquito más clásico, más especiado, unos toques de nuez moscada que le dan bastante carácter. Yo diría que más que recomendarte uno de los dos, te los recomendaría ambos. Este es un perfume ideal para aquellos fumadores que quieren un perfume que se lo pueden poner sin piedad, sin que te vaya a molestar ni hostigar después de darte tu fumadita, ¿verdad? Yo llamo mucho la atención con este perfume a usar en esta ocasión. Pero cuéntame tú, ¿ya probaste el Hugo Extreme, el Hugo Energize? Dime, ¿cuál de los dos sería que tú le darías la oportunidad?